palabra de hoy, en el nombre de Jesús. Eterno Creador que estás en el cielo, poderoso eres tú, Jehová. En esta hora nos presentamos delante de ti, Señor. Primeramente, pidiéndote perdón en lo que hemos contrictado el Espíritu Santo y ofendido tu presencia, Dios. Y en esta mañana, Señor, te pedimos tu gloria. Te pedimos que tu gloria, Señor, caiga sobre este pueblo. Señor, toca la mente y los corazones, Dios. Prepáranos, Señor, que podamos tener un corazón sensible a tu palabra, Señor, eterno Creador. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, en esta hora, eterno Creador. Eres tú el Rey de Reyes y Señor de Señores. Abre los cielos en bendición sobre este pueblo. Oh, eterno Creador, abre los ojos del entendimiento para entender, Señor, tu palabra. Oh, Rey de Gloria, entender, Señor, tu voluntad y vivir conforme a ella. Y que todo sea para la gloria tuya, Señor. Remueve los escombros, Dios. Quita, Señor, las tinieblas. Quita todo aquello que se quiere oponer, oh Dios mío, Señor, para lo que tú quieres hacer en este pueblo. Señor, sabemos que vas a hacer grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros, Dios, porque tú nos diste el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos redarguye. Oh Rey de Gloria, gracias Padre, gracias Señor en esta mañana por este privilegio que me has permitido en esta mañana, Señor. Gracias Dios por estos hermanos esforzados y valientes que están en este lugar, Dios mío, Señor. Ahora en el nombre de Jesús fluye Espíritu Santo de Dios sobre este pueblo, abriendo, Señor, el entendimiento, Dios. Oh Rey de Gloria, los corazones preparados para recibir tu palabra. Oh Rey de Gloria, en el nombre de Jesús declaramos que hoy hay victoria en Cristo Jesús, Señor, que aunque el enemigo se quiera oponer, Padre, poderoso eres tú, Señor, que derriba los obstáculos. Padre, en el nombre de Jesús se deshace la nube de tiniebla que está sobre nuestras vidas y está sobre el lugar donde estamos, Dios. El enemigo quiere opacar, el enemigo quiere poner obstáculos, pero en el nombre de Jesús se disipan esas tinieblas, Padre. En el nombre de Jesús las antorchas encendidas, Señor, no se apagarán y alumbrarán firmemente, Dios, en el medio de cualquier circunstancia, Dios. Ahí permanecerá la luz tuya en nuestra vida. Gracias, Padre, en esta hora, Señor, se disipa y se reprende en esta hora, Señor, todo lo que el enemigo quiera poner en nuestra mente, en nuestro corazón, para entretener, para adormecer, oh Dios mío, Señor, para aquietar tu espíritu, Dios. En esta hora lo echamos fuera, toda maledicencia, Señor, todo un plan diabólico se va fuera y el Espíritu Santo en nuestra vida fluye para darnos libertad en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque sabemos que hoy vas a hacer cosas grandes en nuestra vida, porque tu palabra, Señor mío, es una palabra viva, es una palabra eficaz, Padre, una palabra que es para alimentar el alma, Señor, para edificarnos, para fortalecernos, para nutrirnos, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Dele fuerte ese aplauso al que vive. Dios le bendiga, pueblo amado del Señor. Dios le bendiga, pueblo amado del Señor. Dios le bendiga más. ¿Cuántos están contentos con un día más que el Señor nos ha regalado? La honra y la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Gracias al Señor. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Ageo. Está antes de Zacarías y después de Sofonías. Es uno de los casi el último libro del Antiguo Testamento para ubicarlos. Amén, ¿lo tienen? Leemos la palabra, vamos a leer el capítulo 1. Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y la comunión de su Santo Espíritu, para la gloria de Dios. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer
día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Pues ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis muchos y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestéis y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis muchos y halláis pocos, y encerráis en casas, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el viento y sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de su mano. De manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová a su Dios, y temió su pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse. Le he puesto el título al mensaje de hoy: Dios despierta el espíritu que está en mí. Amén. ¿Lo pueden repetir? Dios despierta el espíritu que está en mí. Amén. Tengo esta enseñanza del día de hoy. Son 3 puntos que les voy a hablar. Y el primer punto dice: tú eres un hijo del rey.
¿Cuántos se consideran hijos del rey? En esta hora podemos buscar la palabra para darle una introducción en Romanos 10, 9 y 10. Ahí sentadito pueden buscar Romanos 10, 9 y 10. Y leo la palabra del Señor así: que si confesares con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Lo que le quiero enseñar en la mañana de hoy es que como hijos, que como cristianos o individuos o personas, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, venimos a ser ¿qué? Hijos de Dios y somos partícipes, ¿verdad? Del reino de Dios. Por eso le leí en Romanos, porque ahí dice que cuando aceptamos al Señor y confesamos, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Y como resultado de la entrega de nuestra vida y de cada uno, pues como individuo, a Dios, pasamos a recibir y a ser hijos de Dios, pero hijos del Rey con autoridad. Y la autoridad es también sabemos que la autoridad es sobre el reino de las tinieblas. Amén. Los poderes demoníacos. Por eso somos hijos del Rey. Y tenemos que saber que tenemos poder sobre la hueste espiritual de maldad. Y lo que le quiero hablar es en el sentido de que, como leímos en Ageo, Zorobabel pertenece al linaje del rey David. Y eso lo habla en Mateo 1, 12 y 13. Entonces, nosotros como hijos de Dios, cuando entregamos nuestra vida a Dios, sabemos que hay un plan, hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y el propósito que el plan de Dios que tiene en nuestra vida se cumplirá. Amén. Aunque el enemigo no quiera, pero con el plan de Dios que tiene para tu vida, le puedo decir así con confianza, tu vida o nuestra vida se va a cumplir. Porque si vemos a Zorobabel fue líder de los judíos cuando ellos salieron de Babilonia nuevamente a Jerusalén. Él los liderizó. Él fue el que los liderizó cuando salieron de la cautividad de Babilonia y regresaron nuevamente a Jerusalén, como leímos antes en la palabra. Y teniendo en cuenta que el reino de Dios tiene autoridad, tiene estructuras en la cual todo reino, para poder que marche, tiene una orden, tiene una estructura, que nosotros sabemos bien que aun Satanás, el reino de tiniebla, tiene una estructura en autoridad. Y asimismo, como Zorobabel, del linaje de David, a lo mejor en los planes de él
no tenía de que él un día iba a liderizar ese grupo. Y él fue llamado, liderizó el grupo ese de los judíos que salieron de la cautividad. Y asimismo, como Dios llamó por medio de Ageo, el profeta, y le fue llevada palabra a Zorobabel. Y Zorobabel, cuando el pueblo, como leímos en el capítulo 1, que el pueblo después de la cautividad, ellos se sintieron cómodos cada uno en su casa y no se preocuparon por la casa de Jehová. Y ellos decían y plazaban y decían: todavía no es el tiempo de construir, de reconstruir el templo de Jehová. De tal manera de que el Señor tuvo que hablarle por medio del profeta y decirle: ya es tiempo, porque ustedes siembran, ya no cosechan. Pero ¿por qué le sucedió eso a ese pueblo? Él dice: le sucedió porque yo les cerré, porque ustedes se preocupaban de lo de ustedes y no se preocupaban por la casa de Jehová. Amén. Entonces el Señor aquí le habla a Zorobabel y le dice, como le estaba hablando de la autoridad, hay una autoridad en la cual el Señor nos da a entender de que como era del linaje de David, nos hablan en Mateo, cuando él fue usado, Dios usa a una persona para hacer cosas que ni la misma persona se imagina lo que puede hacer. Y Dios nos enseña por medio de la palabra aquí de que siendo el linaje, había una autoridad como hijo del rey en él. Pero también cuando hay autoridad, para poder ejercer la autoridad que se le delega, primero hay que aprender a estar bajo autoridad. Amén. Hay que aprender a estar bajo autoridad para poder ejercer la autoridad que se delegue. Y aquí vemos de que Dios escoge, Dios le habla por medio del profeta. Y el profeta le habla a Ageo para la reconstrucción del templo. Una misión. Y en nuestra vida hoy podemos ver que el plan de Dios y el propósito de Dios es restaurar. ¿Restaurar qué? La humanidad, ¿verdad? Que todos lleguen, dice la palabra, que todos lleguen al conocimiento de Él para que no se pierdan. Entonces, desde un principio vemos que Dios al hombre le ejerció autoridad. Lo podemos ver desde el principio en Adán, que cuando él creó a Adán, le dio autoridad para que gobernara. Pero lo que sí tenemos que saber, que la autoridad que el Señor nos da es para construir y no para destruir. La autoridad no se envanece, no es para envanecerse. La autoridad es que del plan de Dios, del propósito de Dios, es para edificar, para construir, para restaurar. Amén. ¿Están entendiendo? El Señor le habla a Zorobabel y le dice que era tiempo, que estaban aplazando la reconstrucción del templo, cuando lo que debieron haber hecho primero era la reconstrucción del templo primero, ¿verdad?
Si nos basamos al conocimiento, o sea, a lo espiritual, vamos a edificar primero la casa de Jehová, no nuestras casas primero, ¿verdad? Ellos edificaron casa, ¿y qué pasa? Cuando se sintieron cómodos, se olvidaron del templo. Amén. Y déjenme decirle que a veces hay cosas en nuestra vida que ya el Señor nos ha delegado, pero es que las tenemos ahí todavía aplazadas y que no las estamos ejerciendo, que no estamos cumpliendo con lo que el Señor ya nos ordenó. Amén. Por eso es que le decía que el plan de Dios con nosotros hoy día, desde que Jesucristo vino a la redención, es que dio autoridad al hombre. ¿Para qué? Le dio autoridad, pero para que vayan, y dice la palabra que nosotros es para restaurar, para reconstruir, porque el plan de Dios es restaurar la humanidad, que lleguen al conocimiento del Cristo de la gloria. Amén. Si el Señor llamó a Zorobabel para edificar el templo, el Señor hoy nos llama para restaurar las vidas de nuestros semejantes. Pero sabemos que eso es por medio de ¿qué? De la palabra del Señor. Amén. En el capítulo 1 del versículo, en el capítulo 1, el versículo 14, dice así la palabra del Señor, que lo leímos en antes. Dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Dice que despertó el espíritu. Vemos que él era ya era el líder que había traído, ¿verdad?, a los judíos a Jerusalén nuevamente. Pero posiblemente la comodidad también, como lo demás, se había aquietado. Y dice ahí el versículo que el Señor despertó el espíritu de Zorobabel. Y por eso le puse el mensaje: Dios despierta el espíritu que está en mí. ¿Sabe por qué? Porque podemos ser ya hijos de Cristo, hijos de Dios, haber recibido a Cristo, pero hay algo en nosotros todavía que está adormecido. ¿Sabe lo que tenía este pueblo? Este pueblo aquí sentía indiferencia con el Señor. Se habían enfriado y no valoraban lo que era la presencia de Dios. Respecto al uso del ejercicio y la autoridad, debemos siempre, dice, tener presente que la autoridad no se envanece. ¿Por qué le digo esto? Porque la autoridad, el líder, no es para hacer cosas independientes. El líder es para formar equipo, para construir, para edificar. Amén. Por eso es que tenemos que saber que como hijo del rey, el Señor nos da autoridad. A cada uno de nosotros Dios nos da autoridad. Amén. Y esa autoridad que Dios nos da es para edificar, pero no para envanecerse. Y como yo le decía a los Ujier el día que tuve la reunión con ellos: hermano, somos un equipo. No podemos estar como independientes. Cada uno, si se siente que no tiene conocimiento, debe acercarse al que más tiene conocimiento.
Y así entre todos nos ayudamos, porque somos un equipo. No podemos trabajar independiente. Tenemos que trabajar unidos. Por eso es que cuando se hay autoridad, como estamos hablando de lo espiritual y la reedificación, en la restauración de las vidas, tenemos que formar un equipo. No podemos trabajar independientemente. Mire, aquí dice el versículo 14 que Jehová despertó el espíritu de Zorobabel. La escritura, si nos ponemos a ver, a buscar en la palabra hebrea, significa Ur. En hebreo es traducido la palabra Ur. Y mire lo que significa, lo que quiere decir esa palabra. Significa remover, provocar, avivar y mover. Amén. Así que, ¿qué nos da a entender el Señor hoy en esta mañana? Significa que hay que remover, provocar, avivar y moverse. ¿Qué da a entender? Como les decía de un principio, vemos que el Señor dice, despertó el espíritu de Zorobabel. Da a entender que el espíritu estaba quieto, adormecido, estancado, inactivo. Y el Señor a través de la palabra lo despertó. Amén. Y esto es lo que le quiero decir. Aún nosotros mismos podemos estar aquí, pero puede haber algo, parte de nuestra vida, que todavía está adormecida, que le falta movimiento, le falta estar activo. Y aún allá afuera vemos que para despertar las conciencias que el enemigo tiene adormecida, es la palabra del Señor, la única que puede despertar esas conciencias. Dele fuerte ese aplauso al que vive. Porque dice que por medio del profeta, el profeta fue y le habló a Zorobabel y le dijo, dice, y le despertó. Posiblemente, como le decía, hay alguna área de nuestra vida todavía. Y por eso es importante, y a veces, como decía un pastor, a veces aprendemos algo mal y hay que desaprender. Y por eso en estos días es importante lo que siempre recibimos los jueves, ¿verdad? El discipulado. ¿Por qué? Apartándome un poquito de esto, pero es necesario saber que cada día que leemos la palabra del Señor, estamos aprendiendo y está despertando nuestra conciencia, porque la palabra del Señor es viva y dice que penetra hasta partir el alma, ¿verdad? Las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Por eso es que es importante la palabra y el aprender cada día, porque ahí viene la madurez espiritual. Y la madurez espiritual es la que te hace ver y que vaya despertando en nosotros lo que estaba adormecido. Porque como les decía, aquí Zorobabel era el líder, pero tampoco estaba edificando la casa. Queda a entender que el espíritu estaba adormecido. Y por medio de la palabra que le llevó a Ageo, fue que lo despertó. Así que tenemos que saber que lo único que despierta nuestro espíritu es la palabra del Señor. Y esa palabra del Señor, como le dije, que si Ageo, Dios buscó al profeta Ageo para que le hablara a Zorobabel, para que así, dice ahí la palabra, que todo el pueblo le despertó el espíritu.
Y eso es lo que el Señor quiere, que en el plan de Dios, nosotros como hijos de Dios, como hijos del Rey, tenemos autoridad para ir a hablar la palabra, para que esas conciencias despierten. Amén. Y Dios va a usar ¿a quién? A cada uno de nosotros. Amén. El punto 2 dice: es muy importante ser parte activa del plan de Dios. Amén. Ser parte activa del plan de Dios. ¿Cuántos se consideran o quieren ser parte activa del plan de Dios? Todos debemos levantar las manos. Amén. ¿Cómo se sentiría un padre de familia o una madre de familia cuando tiene sus hijos ya grandes, que cuando estaban pequeños, claro, que hay que hacerle la leche, hay que cambiarle el vestido, pero cuando ya van creciendo, dice, si yo barría la casa, ya fulanita tiene 10 años, ya ella puede ayudarme en barrer la casa. Fulanito puede trapear, ¿verdad? Puede ayudarme. Si yo tenía que ir a hacer el mandado, ya ella puede ir a la tienda a hacer el mandado. Pero ¿cómo se sentiría un padre cuando un hijo está en casa y usted lo siente inactivo, que no quiere hacer nada? Se siente preocupado, ¿verdad? Así mismo es Dios con nosotros, y por eso le pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos ser parte activa en el plan de Dios? Todos, ¿verdad? Todos debemos. Porque aquí más adelante le voy a decir, a veces hay cosas que se nos quieren hacer como difícil y la mente se va en eso. Pero déjeme decirle ahora que a lo mejor estando usted aquí siente que por lo menos va a ser difícil para usted, porque la mente es así y el enemigo, estar aquí en el altar tocando una batería, tocando un piano. Pero no solamente eso, es servirle al Señor. Amén. La palabra nos enseña, y como estamos hablando de los dones espirituales el jueves, Dios tiene un don para cada uno. Y hay talentos aquí que están ahí inactivos, que Dios lo quiere poner activo. Abraham, tienes un talento que Dios va a despertar el espíritu de ese talento en este lugar. Amén. Así que al ver las escrituras vemos de que el plan de Dios es la reestructuración de la humanidad. Él quiere restaurar. Para restaurar la humanidad, Él nos va a usar a nosotros. Nosotros tenemos que sentirnos que nosotros somos de bendición. El Señor nos escogió y estamos en este lugar, pero no, como se dice a veces, no para calentar silla, con el respeto. Es que Dios te está preparando, porque Dios te va a usar así como usó y despertó el espíritu de Zorobabel. Dios despierta el espíritu para que vayamos a restaurar las vidas allá afuera. Porque ese es el plan de Dios, es restaurar las vidas. Y usted dirá, pero ¿cómo? Ahí en Marcos 16, 15 y 16 dice: id y hacer discípulos, id y predicar la palabra. Amén. Esa es una misión, que esa es la misión del plan de Dios en nuestra vida. Sabemos que el Señor dice en el capítulo 2, el Señor le dice a Zorobabel, le dice en el capítulo 2 versículo 4, le dice: pues ahora, Zorobabel,
esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe lo que da a entender aquí? Que en nuestra vida es importante la presencia de Dios. El Señor le dice aquí, esfuérzate, avanza a esto y el otro. Pero dice, yo estoy con ustedes. Ustedes no están solos. Así Dios dice en esta mañana, nadie de los que están aquí está solo. Jehová está con cada uno de nosotros. Vemos que Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Amén. Y así mismo tenemos que saber que lo importante que es la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso es buscar diario en oración. Y los planes que aún en nuestra vida secular lo que vaya a hacer, presentárselos a Dios y buscar su presencia. Así como Dios usó a Zorobabel para reedificar el templo, el altar, los sacrificios y la fiesta del tabernáculo, así Dios nos usará a cada uno de manera diferente para que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida. Porque déjeme decir que aunque usted no lo crea o no lo vea, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y aunque el enemigo quiera decir que tú tienes esta enfermedad y tú vas a morir de cualquier cosa de repente, y si el plan de Dios no se ha cumplido en tu vida, Dios te prolongará la vida y te dará la larga vida hasta que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Porque Satanás no tiene parte ni suerte en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Amén. También en el punto 3, ¿qué le dije primero? Que somos hijos del rey y el plan se cumplirá en nuestra vida. El 2 dice que es muy importante ser parte activa en el plan de Dios. Y lo tercero, que es lo que a veces, como le decían antes, a veces nos cuesta, porque la mente empieza a maquinar, es porque el plan de Dios tiene su costo. No solamente en lo económico, sino en lo espiritual. Porque fácil es ver las cosas de un proyecto, por lo menos vamos a decir una casa determinada, ¿verdad? Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es desde los cimientos. ¿Cuánto cuesta? Y mire que el Señor aquí le dice en el versículo 7, versículo 7 y 8. ¿Qué dice el Señor? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, del capítulo 1 de Ageo. Dice, así dice Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué dice? Meditad sobre vuestros caminos. Dice, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré mi voluntad y seré glorificado. Sabemos que el Señor dice, subid al monte, traed madera para la reedificación del templo. Si nos ponemos a ver, cuando se trata de una construcción, de remover escombros, no es fácil. Y en esto van los dos sentidos. Va el sentido natural de las cosas cuando es la construcción, como también en lo espiritual de remover los escombros. Y ayer en la mañana aquí estamos removiendo escombros.
Por medio de la oración se remueve escombro. Por medio del ayuno se remueve escombro. Y el Señor le dice a ellos: meditad. Y mira, id a buscar madera para que vengas a edificar. Y esto, como le decía, en el sentido espiritual, a lo mejor tú tienes un familiar, tú tienes un hijo, tienes alguien en lo que estás hablándole de la palabra y traerlo, y sientes que es como algo difícil, pero es lo que le estaba diciendo: son escombros que hay que remover. Y ese escombro se remueve por medio de la palabra del Señor, por medio del ayuno, por medio de la oración. Sabemos que el remover escombro trae cansancio, se debilita el cuerpo. Y por eso le decía en lo espiritual que hay que fortalecerse para remover los escombros, tanto en lo natural, para una reedificación de una casa, de un terreno, el trabajador se agota. Claro que al final de todo vemos que el resultado es maravilloso. Y asimismo es en lo espiritual. Claro que no es fácil porque hay que pelear la batalla. Y esto me lleva a pensar verdaderamente, como decía, que cuando vamos a remover escombro, cuando hay que edificar, fatiga y es costoso. Y en este momento me llevaba a pensar, pastor, cuando se hicieron las bases para poner las vigas H, yo estaba en ese tiempo con el hermano Eri Rivera, el hermano Pablo y un hermano Pablo que vivía por allá en esos tiempos, que tocaba batería. Y ya el hueco era de este alto, ya nosotros no podíamos ni sacar la tierra con la pala, incómodo. Pero mira el resultado de hoy día. ¿No lo parece? Que aunque hubo un tiempo que hubieron que remover escombros, que hubieron que formar bases para que hoy se viera esta edificación. Asimismo es lo espiritual. Y por eso le preguntaba a la hermana Maritza, y sabemos que no es fácil. ¿Cuánto ven a la hermana Runi aquí? Cuando está alabando, glorificando al Señor, a un David y a un José. Pero sabe que eso me llevó a pensar cuando estaba viendo aquí, y que dice que todo cuesta en el plan de Dios, que no es fácil. Y yo me acuerdo cuando yo tenía el Bluebird, que a veces llovía y que iba a la célula de ellos. Ahí está la hermana Damasca también. Cuando yo iba y la encontraba allá en una hamaca y a veces estaba lloviendo, yo le decía: hermana, vamos a la célula del hermano Duncan. Se venía David, que tenía como 3 años sin chancleta corriendo, que yo decía: venga, busca la chancleta. Y buscaba la chancleta y lo llevaba agarrado de la mano porque andaba corriendo por eso. Y digo: te vas a caer. Y vemos verdaderamente que en ese tiempo a veces llegaba a la célula y caía el aguacerito y yo miraba y no veía a nadie. Digo: pero bueno, lo importante es sembrar la semilla. A veces dejaba el carro aquí porque lo de acero no me dejaba llevar el carro hasta allá abajo. Tenía el Bluebird. ¿Se acuerdan del Bluebird que yo tenía? Y era costoso. Y yo debajo de agua a veces llegaba allá. Pero a lo mejor en el momento era como fatigoso, debilitaba. Y llegábamos a la célula de la hermana Duncan y a veces, bueno, orábamos y toda cosa ahí. Y de repente como que no veíamos resultados. Sí, también Gloris, Abraham, y falta Carlos, tu hermano, falta Carlos. Sí, y en esos días no era fácil para mí, pero cuánto vemos ahora que el trabajo agotador, cansancio hasta un espiritual, pero ahora hay resultado.
Pero ese resultado es cuestión de un trabajo. Por eso es saber, es importante saber los cimientos. Y aquí hay muchos que a lo mejor, como decía el pastor el otro día, no saben qué es eso de ir hacia atrás, cómo se hizo eso. Y así mismo a veces son las cosas que a veces no valoramos cuando encontramos las cosas edificadas, las cosas ya construidas. Pero déjeme decirle que el Señor aún dice que a veces pensamos que las cosas son imposibles porque no tenemos el dinero, no tenemos la enseñanza. Pero por eso es importante saber que el Espíritu Santo de Dios es el que nos enseña y nos capacita. El Espíritu Santo de Dios siempre dará el medio, por medio de la palabra, despertará el espíritu cuando hay verdaderamente un anhelo de alguien que le quiere servir al Señor. Porque Dios conoce los corazones. Y mire que aquí dice, verdaderamente, como decían antes, y por eso el Señor dice, meditad y subid y traed. ¿Por qué? Como yo le decía, porque es cuestión de trabajo. Por eso le decía que el plan de Dios en nuestra vida y para nuestra vida hay que trabajar. Así como trabajamos lo secular, porque necesitamos la alimentación, el vestido y esto, también necesitamos trabajar y esforzarnos en el plan de Dios. Mire que el Señor le dice a ellos, Él no le dijo, allá afuera está el material. Él dice, meditad en vuestros caminos. ¿Qué estás haciendo, verdad? Y dice, subid al monte y traed madera. Él no dice la madera está afuera, ahí afuera. Él dice, tienes que ir a buscar. ¿Qué da a entender? Que el propósito de lo que nosotros debemos entender del plan de Dios es que tenemos que trabajar. Porque cuando trabajamos, valoramos lo que se está haciendo. Amén. Mire, aparte de esto, también tenemos que saber que no es fácil, porque cualquiera de nosotros que estemos trabajando para la obra del Señor, siempre van a venir personas que te van a querer decir esto no funciona, o te van a querer quitar el ánimo. Y mire que el pueblo, dice el pueblo, en Nehemías 4:10, dice que ellos, por eso le digo que hay personas que le van a querer quitar el ánimo, y nosotros tenemos que aprender a luchar, a vivir, a superar las críticas, a superar todo lo negativo que quiera venir a tu vida, sabiendo de que, claro, vamos a tener fatiga, vamos a tener momentos que nos sentimos cansados. Y dice que en Nehemías, el capítulo 4, el versículo 10, dice que, dice, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y los escombros son muchos y no podemos edificar el muro. Esto era cuando estaban edificando el muro. El pueblo se debilita, la gente se cansa, sí sabemos, pero tenemos que aprender que en medio de esa fatiga y esa debilidad, como le dije en un principio, Dios está con nosotros. Dios no te va a dejar solo en ningún momento, porque Dios, si te envía a hacer algo, Dios te respaldará. Amén. Dale fuerte ese aplauso al que vive. También vienen las luchas, las críticas. Dice en el versículo 11, dice,
Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos caer las obras. Dice el 12: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían: hasta 10 veces de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Por eso es que hay que superar y saber que Dios nos respaldará, porque van a venir críticas, van a venir personas que se levantan, y a veces a una persona que usted menos se imagina le va a hacer una crítica, se va a levantar contra usted, posiblemente un familiar, pero déjeme decirle, tiene que amarlo, porque esa persona solamente se está dejando usar por el enemigo. Por eso no tenemos que venir a ver a esa persona como un enemigo, sino es ponerlo en oración, porque de esa manera nosotros podemos seguir adelante. Saber que aunque se opongan, se burlen, nosotros vamos a seguir adelante, porque no estamos solos, Jehová está con nosotros. Y aún en nosotros mismos, a veces, como le decían antes, cuando iba a la célula que no llegaba nadie, puede suceder, vamos a decir, en esa ocasión, puede venir dentro de mí una duda, una incredulidad, y puede suceder en cualquiera de nosotros que esté trabajando en la obra del Señor, que esté haciendo una misión que el Señor le haya encargado. Entonces nosotros tenemos que superar y saber que cuando vienen esos pensamientos y cuando vienen esas cosas a nuestra mente, no es de Dios, y hay que echarla fuera, porque ese es el enemigo buscando cómo entorpecer la obra del Señor. Amén. Pero mire que, como le decía, que para una edificación siempre hay que remover escombros, y a lo mejor a veces los escombros, como se dice, molestan, y en el momento que lo está haciendo son incómodos y perturbadores, pero cuando ya hemos avanzado y trabajado en eso y vemos el resultado maravilloso de lo que estamos haciendo, entonces vemos que el Señor aquí le habla al profeta y le dice, para animar al pueblo, le dice en el versículo 2, y eso es lo que se quiere aquí, ¿verdad? En el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 7, si lo puede, y lo tiene ahí la palabra del Señor, y lo vamos a leer para ir culminando. Dice el versículo 7 hasta el 9 del capítulo 2. Dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Hago una pausa ahí y le hago una pregunta. ¿Saben quién es el deseado de todas las naciones? Nadie sabe. El deseado de todas las naciones es el Señor Jesucristo. El deseado de todas las naciones dice: y llenaré de gloria esta casa. Diga, esta casa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y mire, por eso le decía que cuando hay un plan, que el plan sabemos que cuesta, y a veces lo que pensamos en lo económico, y dice la palabra del Señor en el versículo 8: mía es la plata, mío es el oro,
dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice después en el versículo 9? Lea conmigo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dele fuerte ese aplauso al que vive. ¿Cuántos quieren ver esa gloria? Póngase de pie para tener una oración. Reciba la palabra del Señor y llévala en su corazón. No se olvide que primero es que somos hijos del Rey. Segundo, somos parte activa en el plan de Dios. Y tercero, todo trabajo cuesta. El plan de Dios cuesta en lo espiritual. Por eso Él le dice, esfuérzate. Y Él dice, yo estoy con ustedes. Y dice lo último, que su presencia está con nosotros y Él llenará esta casa con su gloria. Porque la gloria postrera es mayor que la primera. Amén. Eterno Creador que estás en el cielo, poderoso eres tú. En esta hora te damos gracias, eterno Creador. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que vas a despertar el espíritu que está en cada uno de nosotros, Dios. Vas a remover los escombros, Dios, en nuestra vida. Porque hay algún adormecimiento, hay algún letargo, hay alguna quietud, Señor, que todavía necesita, Señor, el movimiento de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Declaramos de que hoy en adelante, Señor, tú despertarás el espíritu de aquel que tiene el talento de alabarte, de glorificarte, aquel que tiene el don de predicar, aquel que tiene el don de tocar la batería, Señor, el piano. Cada uno de nosotros, Dios, tenemos un propósito que tú nos elegiste ya, Señor, y sabemos, Dios, que solamente contigo podemos encontrarnos con ese destino que ya tú tienes preparado en lo sobrenatural, espiritual, para nuestra vida, Dios. Por eso te damos las gracias en esta hora por tu palabra, porque sabemos que si usaste, Señor, a sí mismo como hijo y linaje de David, Señor, a Zorobabel, y le despertaste para reedificación del templo, asimismo despertarás el espíritu en cada uno de nosotros para que haya avance, Dios. Y tu palabra lo dice, no tengas miedo si te falta el dinero, porque yo soy el dueño del oro y de la plata. Y dice que la gloria tuya es la que reposa sobre esta casa y sobre nuestra vida. Gracias, Padre, te damos. Dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos, y a Él sea la gloria. Aleluya. ¿Cuántos recibieron la palabra del Señor? Los que se sienten gozosos dan un aplauso nuevo al Señor del cielo. Aleluya.